Agradezco a nuestro Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes un mensaje de su palabra. Dios bendiga a todos. Hoy vamos a aprender sobre el tema de la salvación. Estamos seguros, es el anhelo de toda la humanidad. Pero para ello vamos a contar una ilustración. Un niño cae en un precipicio. Su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es secuestrado, su padre pagará cualquier suma para poder rescatarlo. Si está enfermo, contratará al mejor médico y comprará las mejores medicinas para que su hijo sane. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Quedaron enfermos por el pecado. Pero Dios, como un padre, tomó las medidas para salvarlos. La redención de la humanidad, mis hermanos, tuvo un costo muy alto para Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 y 19, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vea lo que dice. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, pues dice, pues ya sabéis, o sea, tenemos el conocimiento que nuestra salvación no se obtiene con cosas corruptibles o perecederas como lo es el oro o la plata, sino dice con la sangre preciosa de Cristo. O sea, mis hermanos, solo la sangre de Cristo puede redimirnos del pecado. Ahora, hay una pregunta que nosotros hacemos y que también tiene respuestas. ¿Por qué la necesidad de un plan de salvación? ¿Por qué? Hay algunas razones o consecuencias de la necesidad de un plan de salvación. La primera consecuencia o razón de la necesidad de un plan de salvación la encontramos ahí en el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 23, la palabra de Dios dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, aquí nos damos cuenta, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay una persona en el mundo que no esté incluida en esta declaración. O sea, no hay ninguna persona en el mundo que no esté en esta condición de pecador. Y ahí también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos en el original, en el griego, viene de la palabra justereo, cuyo significado es padecer necesidad, ser pobres y también faltar. O sea, mis hermanos, que en esa condición de pecado o de pecador, el ser humano necesita de Dios, le hace falta a Dios. Y para comprender mejor eso de estar destituido de la gloria de Dios, el libro de Isaías capítulo 59, el versículo 2 nos dice lo siguiente para que entendamos qué es estar destituido de la gloria de Dios. Isaías 59, 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí en este texto, mis hermanos, nosotros vemos que el pecado levanta una barrera, o sea, coloca una separación entre el hombre y Dios. Es entonces, mis hermanos, eso, estar separado de la gloria de Dios, estar destituido, es que estamos separados. Hay una barrera entre nosotros y Dios por causa del pecado. El pecado ha levantado esa barrera. Otra razón por la cual es necesario el plan de salvación es, mis hermanos, porque el pecado trae consecuencias a la vida del ser humano. ¿Y cuáles son esas consecuencias? En el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos damos cuenta que dice que el pecado, mis hermanos, entró en el mundo. O sea, el pecado es un intruso. No era parte de la creación de Dios. El primer hombre, mis hermanos, violó la ley de Dios. Y en esta forma se introdujo el pecado entre los hombres. Antes de que entrara el pecado, Dios había advertido a Adán que la muerte sería el resultado del pecado. Ahí en Génesis 2:17 dice lo siguiente: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Oiga, ciertamente, ¿qué está diciendo ahí Dios? En otras palabras, si tú desobedeces lo que yo te digo, vas a morir. Después que el hombre desobedece a lo que Dios le había dicho, entró el pecado en este mundo. Pero mis hermanos, al desobedecer el hombre, la consecuencia del pecado era la muerte. Y cuando Adán desobedeció, entonces Dios pronunció la sentencia. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero tenemos otra razón por lo que es necesario un plan de salvación. Y la tercera razón es porque, mis hermanos, el pecado trae otra consecuencia al ser humano. ¿Y cuál es esa consecuencia? En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga lo que dice ese texto: el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, el que siempre está pecando es del diablo. Pero si estar pecando es pertenecer al diablo, hoy tú debes saber lo que es pecado para que no lo sigas practicando y no pertenezcas al diablo.
En Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, ahí se nos da una definición bíblica, una definición de parte de Dios de lo que es pecado. Y mira lo que Dios dice ahí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vemos lo que Dios dice, que pecado es desobediencia a la ley de Dios. Si tú estás desobedeciendo a la ley de Dios, estás practicando el pecado y por consiguiente entonces perteneces al diablo, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Tú puedes estar en una iglesia, pero si no obedeces la ley de Dios, mi hermano, estás pecando. Otra cuarta razón por la que es necesario un plan de salvación para la humanidad. Esa cuarta razón la encontramos en Romanos 6:23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, el pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. En Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 4 dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, ese es el pago que recibe todo aquel que está pecando y no se arrepiente de ello. Mis hermanos, si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico e incluso cambiarlo. En la enfermedad del pecado, solo hay un médico que puede salvarnos, y ese es Cristo Jesús. En el libro de Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el único que nos puede dar la salvación es Cristo Jesús. Y para eso nuestro Señor Jesucristo, Él vino a morir en la cruz del Calvario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue por nosotros y fue conforme a la Escritura. Eso dice en Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3 que leemos. Escucha lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oiga, dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. O sea, era un plan que Dios ya tenía establecido, que si el hombre cometía pecado, nuestro Señor Jesucristo iba a venir a morir para pagar con su muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En San Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, por eso dice conforme a la Escritura. Ya estaba establecido que Cristo iba a morir para pagar por nuestros pecados. Hoy nosotros tenemos esperanza de salvación por ese plan que se puso en marcha. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, tú puedes ser salvo, pero tienes que creer en Cristo Jesús, que Él te ama. Él murió en la cruz del Calvario para darte la vida eterna. Y finalizo con el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 36, lo que Dios dice ahí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú necesitas creer en Cristo, pero además necesitas obedecer su palabra, guardar su ley. Que Dios te bendiga. Este es mi deseo.